las reglas inmediatas que nos va a permitir a nosotros resolver cualquier problema. Muy bien, el día de hoy, nuestro tema general es la derivación de funciones aplicando lo que nosotros le conocemos como regla de la potencia general. ¿Sí? Regla de la potencia general, ese es el título de esta primera parte de la clase del día de hoy. ¿Sí? Es una regla básica que ustedes deben conocerla y la vamos a aplicar en un reto número 3. ¿Sí? Recuerden que las clases anteriores hicimos reto 1 y reto 2, ¿no? Donde hicimos bastante práctica de las derivadas. Es importante, por favor, vuelvo y repito, reconocer las diferentes reglas que existen. Hoy día, en estas clases vamos a ir ingresando diferentes reglas y reforzando las que ya hemos aprendido. ¿Sí? El día de hoy va usted a aprender la regla de la potencia general. La regla de la potencia general. Así que les invito, por favor, a estar muy atentos. Cualquier pregunta, por favor, me la hace para poder contestar y que no quede con la duda y para que todos los compañeros escuchen, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Muy bien, como tema general, les explicaba, como tema general tenemos la regla de la potencia, ¿sí? Valga la redundancia, de tipo general. Regla de la potencia general. Regla de la potencia general. ¿Sí? Muy atentos, por favor. Muy atentos. Vamos a iniciar. Muy bien. Observemos, por favor, el siguiente enunciado. Si f de x es igual a u elevado a la n de x, ¿no? Porque es una función de x. ¿Es una función de variable real o es una función de variable real? Su derivada está definida. Si tuviéramos nosotros una función f de x y esta función es igual a otra función, pero está elevado a un exponente, ¿sí? Tengan en cuenta que no es x, sino que es una u. U hace referencia a que es una nueva función, ¿sí? ¿Cuál va a ser su derivada? Bueno, les explico, presten mucha atención, por favor. Su derivada va a ser, bajamos n, igualito a la regla, de la x a la n, pero aquí va a haber una diferencia. Bajamos n, mantenemos u, a la n le restamos 1, pero ese resultado se va a multiplicar por la derivada de la función u, ¿sí? Esa es la regla de la derivada de una función, o llamada también regla de potencia general, ¿sí? Esa para nosotros es nuestra regla de potencia general. La diferencia está en que ahora u es una función y se multiplica por la derivada de esa función, ¿sí? Es importante poder reconocer esa parte nueva, ¿no? En este caso, lo nuevo se podría establecer aquí, que es la derivada de la función u. Un pequeño ejemplo. Miren este tipo de funciones. Este tipo de funciones todavía no lo hemos resuelto, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos resuelto son con las reglas inmediatas. Pero ahora nosotros tenemos que implementar nuevas estrategias para la resolución de este tipo de problemas. Y para eso existe un sinnúmero de reglas adicionales a las que ustedes conocen. Lo que vamos a aplicar aquí se llama regla de potencia general. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir cómo debería haber quedado esto? Presten mucha atención para que observen. Aplicando la regla de la potencia general, es f derivada o f' es igual a n
que multiplica a u n menos 1, u es la función, por la derivada de u. Si ustedes son observadores, podemos identificar a u rápidamente. Podemos identificar a u rápidamente. ¿Por qué razón les digo que podemos identificar a u rápidamente? Porque f de x, u está aquí. Es antes del exponente, ese es u. En esta función u sería esta. ¿Sí? U sería eso. U sería esa expresión en nuestra función, como se puede apreciar en la pantalla. Esa para nosotros sería u. ¿Sí? U sería 2x al cubo más 3x más 2. Y podemos aplicar la regla de forma inmediata, sabiendo que u es igual a 2x al cubo más 3x más 2. ¿Cómo quedaría? Bueno, aplicando la regla, quedaría así. F de x' va a ser igual n. N en este problema podemos identificarlo. Que es el número 4, ¿no? Que es el número 4. Aquí podemos ver el número 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la regla? Oye, baja el n, mantén u, y a n le restas 1. Hasta ahí sí está claro, ¿verdad? Es la regla que nosotros normalmente hemos aplicado con anterioridad y no tiene nada de otro mundo. ¿Sí? Hasta ahorita hemos aplicado hasta el momento hasta aquí. Esta parte de aquí, ¿no? N, u, n a la menos 1. Pero al lado, si ustedes se dan cuenta, faltaría la derivada de u. ¿Qué significa eso? Que a u tendríamos que derivarlo de esta manera. Todavía nos quedaría la derivada de u. ¿Sí? Entonces, ahí estamos aplicando la regla. Recuerden el prima, ¿no? El prima significa que tenemos que seguir derivando. Aquí está el prima. Aquí está el prima, ¿no? Hay que seguir derivando. No hemos terminado el problema todavía. Por eso se llama regla de la potencia general. Aplicamos como que fuese una x a la n grande. Pero en este caso no es x, sino es u. U en este caso es una función de x. Es una nueva función. Entonces quedaría 4 u n menos 1 o elevado a la n menos 1 y otra es derivado por u. Esa es la regla inmediata. En este caso, que es la regla de la potencia general. Mucha atención. ¿Qué significa? Siguiendo con el proceso, en la parte inferior pueden notar que quedaría 4, 2x al cubo más 3x más 2, como está elevado a la 4 menos 1, 4 menos 1 es 3. Pero aquí al lado debe quedar la derivada. Aquí al ladito debe quedar la derivada. ¿Quién me puede decir quién es la derivada de 2x al cubo más 3x más 2? ¿Cuál es la derivada, por favor? ¿Me ayudan? Hola. ¿Quién me ayuda con la derivada de 2x al cubo más 3x más 2? ¿Cuál es la derivada? 6x al cuadrado, así es Nicole, más 3. Bexaira, muy bien. Es 6x al cuadrado más 3. Eso es lo que va ahí a un lado, ¿no? Así. La derivada de u. La derivada de u.
6x al cuadrado más 3. Muy bien. Hasta allí hemos aplicado la regla, de potencia general. Y hemos obtenido la derivada de 2x al cubo más 3x más 2 y eso elevado a la cuarta. Hasta allí, por favor, ¿alguna pregunta? Después de este ejercicio viene el reto número 3. Por favor, verifiquen en sus pantallas si existe alguna duda. Sí, claro, por supuesto, pero si desean se puede, me dicen solo hasta allí se queda. Claro, si desea, se puede quedar hasta allí o simplemente se multiplica. ¿Sí? Se puede dejar hasta allí. Verifiquen, por favor, si existe alguna pregunta. Recuerden que estamos aplicando la regla, que podemos observarla aquí. Entonces, según esta regla, tenemos n, bajamos n aquí, ¿sí? La derivada, n vale 4. Posterior a esto, mantenemos u. Posterior a eso, a n le restamos 1, que esa es la regla de la derivada de una potencia, de la regla de la potencia general. Y a un lado, podemos observar que tenemos la derivada de u, no sabiendo que u es 2x al cubo más 3x más 2. Entonces aquí abajo tenemos 4, tenemos 2x al cubo más 3x más 2, 4 menos 1 es 3, y tenemos que la derivada de 2x al cubo más 3x más 2, la derivada de 6x cuadrado más 3. ¿Sí? Muy bien. Este va a ser el reto para nosotros. Sí, este va a ser el reto para nosotros. Por favor, les invito a que me ayuden a ir trabajando los primeros 3 literales. Vamos a dar, en este caso, la respuesta de esta manera, ¿no? Literal A, ¿cuál es la derivada? Literal B y literal C. Vamos a trabajar los primeros 3 ejercicios, por favor. Por medio del chat, me pueden dar a conocer el... Por medio del chat me pueden dar a conocer
por medio de chat me pueden dar a conocer la respuesta de las derivadas aplicando la regla de la potencia general. Escríbanlo, por favor, para regresar al problema o al ejemplo, por favor. Van a jugar los... Muy bien, ¿puedo regresar, por favor, al ejemplo anterior para que se puedan ir guiando? Hola. Recuerde que es fundamental que usted practique, por favor. Es fundamental que usted practique. ¿Sí? Muy bien, ya por allí Bexaira y Aníbal me dieron ya la primera solución. El primer ejercicio dice que queda 7 que multiplica x más 1 a la sexta por 1. Muy bien, perfecto. Así es. Perfecto, me están dando a conocer el primer ejercicio. Me dice que el resultado o la respuesta del literal A queda 7 que multiplica a x más 1 y esto elevado a la sexta y ese resultado multiplicado por la derivada de lo de adentro de u y queda por 1, quedando 7 que multiplica a x más 1 y esto elevado a la sexta. Muy bien, aquí tenemos la respuesta del primer literal, ¿no?
Muy bien, me están dando también ya a conocer el literal B de la señorita Bexaira, señorita Rosales, el señor Intriago. Llegan a la misma conclusión, la señorita Vázquez, señorita Nicole, señorita Villafuerte, señor Rizo, señorita Olga Palma. Muy bien. Vamos a observar la solución de nuestro literal B, ¿no? Es importante que practiquen por favor de casa, ¿sí? Si usted no practica, no va a aprender y se le va a comenzar a complicar la asignatura de matemática superior. Es importante que usted practique. Por eso justamente estoy tomando todo este tiempo para que usted tenga la posibilidad de seguir reforzando, por favor. Recuerden que esta es la parte medular de la asignatura. Más adelante se va a comenzar a ya aplicar un poco más de esto ya en problemas un poquito más extensos. ¿Sí? Entonces me dicen aquí que quedaría 3, baja el 3, multiplica a x elevado al cuadrado, más 3x, más 3x, más 5, y esto elevado al cuadrado, y ese resultado multiplica por la derivada que está dentro de la u, ¿no? Que haría 2x más 3. Muy bien. Aplicando la regla. Muy bien, la señorita Madame Mina. Señorita Belén también, muy bien. Perfecto. Muy bien. Es importante, por favor, que practiquen, ¿no? En casa, justamente de esta manera, lamentablemente no puedo estar ahí con ustedes, pero por medio del chat puedo evidenciar quién practica y quién no. Por favor, a practicar en casa. Vamos, a practicar en casa. Vamos a hacer el literal C. Me preguntan cómo se realiza el C. Es lo mismo. Es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es la misma forma, sino que la diferencia ahora es que tiene fracciones, nada más. Es lo mismo. El proceso es exactamente el mismo. La diferencia es que tiene fracciones, nada más. Por ejemplo, ¿cómo se derivaría el literal C? La derivada es lo mismo, ¿no? Bajamos el 4, x a la séptima, sobre 7, más raíz cuadrada de 3, x al cubo. Al 4 le restan 1, que haría 3, y aquí al ladito ponemos la derivada, pero vamos a cambiar de color, vamos a ponerle con azul. La derivada de esto, 7 baja, x a la sexta, sobre 7, más el 3 baja, 3 raíz cuadrada de 3, x al cuadrado. 7 con 7 se van. Por lo tanto, la respuesta de la derivada quedaría 4
x a la séptima sobre 7 más raíz cuadrada de 3, x al cubo, y eso multiplica a x a la sexta, más 3 raíz cuadrada de 3, x cuadrado. Y eso es todo. Exacto, así como me dijo justamente Cristian. Es lo mismo, es aplicar simplemente las reglas. Sino que la diferencia está aquí, la diferencia de aquí es que tenemos que ir aplicando un poquito más. Y van a ver derivadas que va a ser un poco más extensa por si acaso. Aquí en este caso, tenemos la respuesta del literal C, que va a ser 4, x a la sexta, más 3 que multiplica a la raíz de 3, raíz cuadrada, x al cubo, y eso elevado al cubo, y luego eso multiplica, perdón, x a la sexta, dividido, x a la sexta dividido por 7 sería la primera parte, ¿no? Y esto aquí sería x a la sexta más... alguien me pone aquí 9x cuadrado y no es 9 porque quería 3. Aquí sería raíz de 3. Quedaría 3 raíz de 3 x al cuadrado. Listo, así quedaría la respuesta. Muy bien, vamos a explicarlo en una lámina en blanco para que quede un poquito más claro. Presten mucha atención, por favor. El problema le dice lo siguiente. F de x igual x a la séptima sobre 7 más raíz cuadrada de 3 x al cubo y esto elevado a la cuarta. ¿Verdad? Así tenemos el problema. Por favor, me verifiquen esa parte, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, cuando vamos a derivar, aplicamos la regla de la potencia general. Bajamos el 4, mantenemos lo mismo, la u. X a la séptima sobre 7 más raíz cuadrada de 3, x al cubo, y al 4 se le resta 1. Al 4 se le resta 1, sería 3. Pero aquí al lado va la derivada de lo que está aquí adentro. Tenemos 7x a la sexta sobre 7, ya que derivamos la primera parte. Esta parte de aquí
más el 3 bajo. 3 raíz cuadrada de 3, chicos. No se puede multiplicar porque no es 3 por 3. No es 9, como aquí en esta parte falló una señorita que tenía correcto todo. Entonces solamente es 3 raíz cuadrada de 3 quedaría. X, y al 3 se le resta 1, quedando 2. Y esta es la respuesta de esa derivada. Aquí se puede seguir simplificando, porque aquí el 7 se puede ir con el 7, quedando x a la sexta, más 3 raíz cuadrada de 3, x cuadrado.